Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Ortega. En el día de hoy vamos a ver cuáles son las 10 mejores canteras del mundo. O sea, las canteras del fútbol, por ejemplo, la fábrica del Real Madrid, la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas. Y nada, vamos a ver de cuáles son las 10 mejores. La del Madrid tiene que estar, sí o sí. Eso, que la del Madrid no puede faltar. Vamos, es que si falta estaría jodido. Nada, da un me gusta. Bueno, voy a esperar. Vamos a ver si me gusta el vídeo primero y vamos allá. Hay equipos que han construido su grandeza gracias a su producción de jugadores, fortaleciendo también a su selección, con grandes jugadores que debutan cada año. Así que en este video vamos a repasar las mejores canteras en el fútbol. Comenzamos con el Dinamo Zagreb. Su cantera es una de las más importantes de Europa. A lo largo de los años, Sí, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo muy reciente. Dani Olmo, literalmente ha jugado muchos años ahí. No es cantera, pero sale de ahí. Luka Modric, el mejor, básicamente. Dinamo ha logrado forjar una sólida reputación como la base del fútbol croata. Entre los futbolistas más destacados que han salido de la cantera del Dinamo Zagreb se encuentran Luka Modric, Mateo Kovacic. Luka Modric es el top 1, Kovacic, Stanisic, no me acuerdo si salió de ahí también. Dejan Lovren, Marcelo Brozovic, Joško Gvardiol, Andrej Kramaric, entre otros. Muchos de ellos Kramaric, Stanisic creo que no. Son fundamentales en la histórica participación de Croacia en el Mundial de 2018, donde llegaron a la final, y en la Copa del Mundo 2022, donde fueron tercer lugar. La cantera del Dinamo Zagreb ha sido crucial en los éxitos del club, logrando múltiples títulos de Liga y Copa, pero también ha sido un motor económico clave, con ventas exitosas a grandes clubes, como la venta de Gvardiol al Leipzig por 36 millones de euros, la de Luka Modric al Tottenham por 22 millones, Filip Benkovic al Leicester City por 14 millones, Mateo Kovacic al Inter de Milán por 11 millones, o una más reciente, la de Josip Sutalo al Ajax esta temporada por 14 millones. Estas ventas han representado importantes ingresos para el club y han ayudado a continuar con la inversión en nuevos talentos. La cantera del Bayern Múnich es una de las más destacadas en Europa, con una sólida reputación por Thomas Müller, Gerd Müller, Beckenbauer. Neuer salió de la cantera del Borussia Mönchengladbach. Sepp Maier. Es que me quedo aquí contando, ¿sabes? Desarrollar jugadores técnicamente excepcionales. El club alemán ha sido líder en formación de jóvenes. La filosofía del Bayern se basa en enseñar a los jugadores no solo en dominar el juego, sino también adaptarse al estilo de fútbol organizado, disciplinado y competitivo que ha caracterizado al club durante décadas. A lo largo de los años, el Bayern ha sido origen de estrellas, desde Franz Beckenbauer y Sepp Maier hasta jugadores más recientes como Thomas Müller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Joshua Kimmich, David Alaba y Emre Can. Estos jugadores no solo fueron fundamentales en el éxito del club, sino que también dejaron su huella en el fútbol mundial, ganando títulos nacionales e internacionales. Sus canteranos han sido clave en los títulos más recientes del club, incluidas las Champions League. Una de las mejores canteras del la de Boca, Franco Mastantuono, Enzo Fernández, Julián Álvarez. fútbol sudamericano es la de River Plate. Ha sido cuna de algunos de los futbolistas argentinos más talentosos. Entre los nombres más emblemáticos que salieron de la cantera de River se encuentran Alfredo Di Stéfano, Pablo Es verdad, Di Stéfano también. Aymar, Ariel Ortega, Javier Saviola, Radamel Falcao, Gonzalo Higuaín y más recientemente Julián Álvarez, Enzo Fernández, Germán Petzela, Giovanni Simeone, Gonzalo Montiel y Franco Mastantuono. La cantera de River también ha sido clave en los logros internacionales del club. Gracias a algunos de sus canteranos, el club ha conseguido títulos como la Copa Libertadores. Además, sus canteranos han sido fundamentales en la selección argentina, contribuyendo a títulos como el Mundial de 2022. La venta de futbolistas de la cantera de River Plate también han representado grandes ingresos. Sus mayores ventas de canteranos son la de Enzo Fernández al Benfica por 44 millones de euros, Javier Saviola al Barcelona por 35 millones, Julián Álvarez al Manchester City por 21 millones, Pablo Aymar al Valencia por 20 millones, Claudio Echeverri al Manchester City por 18 millones, Ezequiel Palacios al Leverkusen por 17 millones y Eric Lamela a la Roma por 16 millones. La cantera del Olympique. La del Lyon. Ostras. A ver, del Lyon te puedo decir Benzema. Porque, Camavinga no me acuerdo si salió del Lyon o de Lyon es una de las más respetadas en Europa. Su cantera ha sido la base del éxito del club, principalmente en los años 2000, formando jugadores que no solo brillan en Francia, sino en todo el mundo. Lyon ha sido un auténtico semillero de talento a lo largo de los años, con nombres como Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Anthony López, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Nabil Fekir, Anthony Martial. Yo, verdad, Umtiti.
Corentin Tolisso, José Mauar, Ratan Cherki y más recientemente Bradley Barcola, quienes han dejado una huella importante en el club. Algunos de estos jugadores ganaron varias ligas de Francia en los 2000 y a pesar de que en los años más recientes el Lyon no ha tenido mucho éxito en lo deportivo, las grandes ventas de sus canteranos han ayudado económicamente al club, como la venta de la caseta al Arsenal por 53 millones de euros, la de Bradley Barcola al PSG por 45 millones, Corentin Tolisso al Bayern Múnich por 41 millones, Karim Benzema al Real Madrid por 35 millones, Carlo Luqueva al Leipzig por 30 millones, Malo Gusto al Chelsea por 30 millones, Samuel Umtiti al Barcelona por 25 millones y Nabil Fekir al Real Betis por 20 millones. Otra academia que ha producido La Fábrica, la mejor del mundo. Algunos de los mejores jugadores del mundo es la del Real Madrid, conocida como La Fábrica. Es una de las academias más prestigiosas en el fútbol mundial. A lo largo de los años ha producido algunos de los mejores talentos, muchos de los cuales han tenido un impacto directo en el primer equipo. Entre los jugadores más destacados que salieron de La Fábrica destacan Raúl González, Iker Casillas, Emilio Butragueño, Dani Parejo, Juanfran Torres, Hakimi, Michel González, Pablo Sarabia, Álvaro Morata, Roberto Soldado, Nacho Fernández, Marcos Llorente, José Callejón, Asensio. Mentira. No, yo sé. No Puskas, no, porque Puskas ya venía de allá, Raúl. Sí. Lucas Vázquez. Juan Mata y Marcos Alonso. Además, en los últimos años, jugadores como Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Raúl Asensio se han consolidado en el primer Pero Raúl Asensio se puede considerar cantera, sí. Equipo, demostrando el talento continuo que genera esta cantera. La cantera del Real Madrid ha sido clave en su éxito. Jugadores formados en La Fábrica han sido esenciales en los títulos del club, incluidas Champions League y ligas. La cantera del Santos de Brasil El Santos, Neymar, Rodrigo, no sé qué más. es el semillero de algunos de los futbolistas brasileños más destacados. Desde su fundación, el Santos ha apostado por el desarrollo de jóvenes futbolistas. La lista de futbolistas que han pasado por la cantera del Santos es impresionante. En su época dorada, el club vio nacer a Pelé, Otra verdad, Pelé. También es verdad. considerado por muchos el mejor futbolista de la historia. Pelé fue quien llevó al club a la gloria internacional, ganando 2 Copas Libertadores y convirtiéndose en un ícono mundial. Años después, otro joven prodigio emergió de las filas del Santos, Neymar Jr., que con apenas 19 años llevó al Santos a ganar la Copa Libertadores 2011. Otros jugadores destacados que han salido del Santos son Robinho, Rodrigo Goes, Ganso, Danilo, Gabriel Barbosa, Diego Rivas. El Santos ha recibido una gran cantidad de dinero gracias a la venta de sus canteranos en los últimos años. Las más grandes fueron la de Neymar al Barcelona por 88 millones de euros, la de Rodrigo Goes al Real Madrid por 45 millones, Gabriel Barbosa al Inter de Milán por 29 millones, Robinho al Real Madrid por 24 millones, Thiago Maia al Lille por 14 millones y Danilo al Porto por 13 millones. Además, en el último año el Santos recibió 53 millones de euros por venta de 3 canteranos, Marcelo Leonardo al Benfica por 22 millones, David Washington al Chelsea por 16 millones y Angelo también al Chelsea por 15 millones. Man United. Manchester United tiene una de las mejores canteras del mundo. Desde sus inicios, el club ha sido conocido por su capacidad para formar a los mejores talentos, lo que le ha permitido al United mantener su relevancia no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Muchos nombres icónicos han surgido de la cantera del United. En la década de los 90, la generación conocida como la clase del 92 dejó una huella imborrable. David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville y Nicky Butt. Este equipo se convirtió en la base que dominó Inglaterra y Europa bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, pero el United ha seguido produciendo grandes talentos como Marcus Rashford, Jesse Lingard, Paul Pogba, Scott McTominay y más recientemente Kobe Mainoo. Como que Pogba, sí, Pogba se lo compraron lo compraron por 100 millones de esos canteros. Como a Pogba. La cantera del United no solo ha sido una fuente de jugadores de élite, sino que también ha sido clave en los éxitos del club. El United ha ganado múltiples títulos con una base importante de jugadores surgidos de su academia. Las mayores ventas de canteranos son David Beckham al Real Madrid por 37 millones de euros, Scott McTominay al Napoli por 30 millones, Mason Greenwood al Marsella por 26 millones y Danny Welbeck al Arsenal por 20 millones. La facturación ahora es más sencilla. Oh shit, man. Verifacto y Ticket Buy. La academia del Sporting El Sporting de Portugal. Todos vamos a decir el mismo, ¿no? Don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro de Lisboa es otra de las mejores del mundo. Conocida actualmente como la Academia Cristiano Ronaldo, es un semillero de estrellas. Históricamente, la cantera del Sporting ha producido algunos de los nombres más importantes del fútbol portugués, desde Paulo Futre, Luis Figo y Simão, hasta los más recientes íconos como Cristiano Ronaldo, Nani, João Moutinho, Rui Patricio, Ricardo Quaresma, João Mario, Nuno Mendes y Rafael Leao. El Sporting ha conseguido múltiples títulos nacionales gracias a su cantera. Muchos de sus talentos también han sido fundamentales en el éxito de la selección
selección portuguesa, incluyendo la histórica conquista de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019. Además, la cantera del Sporting ha sido un motor económico clave para el club. Muchas ventas le han dejado varios millones al club, como la de João Mario al Inter de Milán por 44 millones de euros, la de Nuno Mendes al PSG por 38 millones, Nani al Manchester United por 25 millones, Gelson Martins al Atlético de Madrid por 22 millones, Adrien Silva al Leicester City por 20 millones, Rafael Leao al Lille por 20 millones y Cristiano Ronaldo al Manchester United por 19 millones. Además, ya tienen un acuerdo para vender Salió bastante barato Cristiano, a dos de sus canteranos al Chelsea, Giovanni Cuenda por 52 millones y Darío Esugo por 22 millones. El Ajax es una de las cunas más grandes del fútbol mundial. A lo largo de las décadas, la cantera del Ajax ha producido verdaderas leyendas. En las primeras generaciones aparecieron nombres míticos como Johan Cruyff, Marco van Basten, Frank Rijkaard y Dennis Bergkamp. Más adelante llegaron estrellas como Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert y los hermanos de Boer. En tiempos más recientes la tradición no ha cambiado, con jugadores como Matthijs de Ligt, Frankie de Jong, Donny van de Beek, Ryan Gravenberch y Jurrien Timber. La cantera impulsó al Ajax a ganar 4 Copas de Europa. El Ajax, campeón de Europa en 1995, fue casi completamente formado por canteranos, demostrando que el modelo funciona no solo en Holanda sino en todo el mundo. O un caso más reciente, en la Champions 2019, con prácticamente puro canterano, hicieron una excelente campaña llegando a semifinales y a pesar de que no levantaron la orejona, se ganaron el respeto del mundo. El Ajax ha vendido a sus jóvenes estrellas por cifras récord, como Frankie de Jong al Barcelona por 86 millones de euros, Matthijs de Ligt a la Juventus por 85 millones, Jurrien Timber al Arsenal por 40 millones, Donny van de Beek al Manchester United por 39 millones, Danny Klaassen al Everton por 27 millones, Wesley Sneijder al Real Madrid por 27 millones y casi todos estafa. Serginho Dest al Barcelona por 21 millones. Finalmente terminamos con la cantera del Barcelona. Cuando se habla de formación de Bueno, la segunda mejor, ¿no? futbolistas, la Masía sobresale por encima de Bueno, aquí de cantera son aunque este de la temporada pasada, no, y o sea, dos. Tres. cualquier otra academia. De la Masía han surgido algunos de las mayores leyendas de la historia del fútbol. La generación dorada fue la de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba y Víctor Valdés, generación que hizo campeón de Europa al Barcelona y también en la selección española le hizo campeona de Europa y campeona del mundo. Esta generación del Barcelona estaba encabezada por Lionel Messi, que llegó a los 13 años para convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos. Los canteranos de la Masía llevaron al Barcelona a su época más gloriosa, ganaron 4 Champions y múltiples ligas. El momento cumbre fue en 2009 con un histórico sextete, conquistando todos los títulos posibles en una misma temporada, con una base casi íntegra de futbolistas formados en casa. También en la actualidad, el Barcelona vive un gran momento con varias de sus figuras siendo jugadores que salieron de la Masía, como Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Pau. ¿Dani Olmo de qué? Si Dani Olmo se lo compraron a Leipzig. Si Dani Olmo se lo compraron a Leipzig, que sí que estuvo pequeño, pero no se desarrolló en el Barcelona. Cubarsí, Alejandro Valde, Marc Casado y por supuesto Lamine Yamal. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuál crees que es la... Bueno, me ha gustado bastante el vídeo. Interesante. La mejor opinión es la fábrica, la del Real Madrid. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, me gusta y nos vemos la próxima. Y para terminar ya, recuerda que es válido y valiosa. No, perdón, ¿cómo era Rigetti? Era una persona válida y valiosa y que lo vale, ¿vale? No te dejes orientar por la opinión de los demás, que yo sé de eso, yo sé de que sufrí. Y nada, nos vemos la próxima. Chao, chao.